Libro segundo. Capítulo 1. Del camino de Alcalá para Segovia, y de lo que le sucedió en él hasta Rejas, donde durmió aquella noche. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que halló haber pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto, para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Alquilé una mula y salíme de la posada, a donde ya no tenía que sacar más de mi sombra. ¿Quién contará las angustias del zapatero por lo fiado, las solicitudes del ama por el salario, las voces del huésped de la casa por el arrendamiento? Uno decía, siempre me lo dijo el corazón. Otro, bien me decían a mí que este era un trampista. Al fin, yo salí tan bien quisto del pueblo, que dejé con mi ausencia a la mitad de él llorando, y a la otra mitad riéndose de los que lloraban. Yo me iba entreteniendo por el camino considerando en estas cosas, cuando pasado Torote, encontré con un hombre en un macho de albarda, el cual iba hablando entre sí con muy gran prisa y tan embebecido, que aun estando a su lado no me veía. Saludéle y saludóme, preguntéle dónde iba, y después que nos pagamos las respuestas, comenzamos luego a tratar de si bajaba el turco y de las fuerzas del rey. Comenzó a decir de qué manera se podía conquistar la Tierra Santa y cómo se ganaría Argel, en los cuales discursos eché de ver que era loco repúblico y de gobierno. Proseguimos en la conversación, propia de pícaros, y venimos a dar de una cosa en otra en Flandes. Aquí fue ello, que empezó a suspirar y a decir, «Más me cuestan a mí esos estados que al rey, que ha 14 años que ando con un arbitrio que, si como es imposible no lo fuera, ya estuviera todo sosegado». «¿Qué cosa puede ser?», le dije yo, «que, conviniendo tanto, sea imposible y no se pueda hacer». «¿Quién le dice a vuesa merced», dijo luego, «que no se pueda hacer? Hacer se puede, pero ser imposible es otra cosa. Y si no fuera por dar pesadumbre, le contará a vuesa merced lo que es. Pero allá se verá, que agora lo pienso imprimir con otros trabajillos, entre los cuales le doy al rey modo de ganar a Ostende por 2 caminos». Roguéle que me los dijese, y al punto, sacando de las faldriqueras un gran papel, me mostró pintado el fuerte del enemigo y el nuestro, y dijo, «Bien ve vuesa merced que la dificultad de todo está en este pedazo de mar, pues yo doy orden de chuparle todo con esponjas y quitarle de allí». Di yo con este desatín una gran risada, y él entonces mirándome a la cara me dijo, «A nadie se lo he dicho que no haya hecho otro tanto, que a todos les da gran contento». «Ese tengo yo, por cierto», le dije, «de oír cosa tan nueva y tan bien fundada, pero advierta vuesa merced, que ya chupe el agua que hubiera entonces, tornará luego la mar a echar más». «No hará la mar tal cosa que lo tengo yo eso muy apurado», me respondió, «y no hay que tratar. Fuerte que yo tengo pensado una invención para hundir la mar por aquella parte 12 estados». No lo sé replicar de miedo que me dijese que tenía arbitrio para tirar el cielo acá abajo. No vi en mi vida tan gran orate. Decíame que Juanelo no había hecho nada, que él trazaba agora de subir toda el agua de Tajo a Toledo de otra manera más fácil, y sabido lo que era, dijo que por ensalmo, «Mire vuesa merced quién tal yo en el mundo». Y al cabo me dijo, «Y no lo pienso poner en ejecución, si primero el rey no me da una encomienda, que la puedo tener muy bien, y tengo una ejecutoria muy honrada». Con estas pláticas y desconciertos llegamos a Torrejón, donde se quedó, que venía a ver una parienta suya. Yo pasé adelante, pereciéndome de risa de los arbitrios en que ocupaba el tiempo, cuando, Dios y enhorabuena, desde lejos vi una mula suelta y un hombre junto a ella a pie, que mirando a un libro hacía unas rayas que medía con un compás. Daba vueltas y saltos a un lado y a otro, y de rato en rato, poniendo un dedo encima de otro, hacía con ellos 1000 cosas saltando. Yo confieso que entendí por gran rato, que me paré desde lejos a verlo, que era encantador, y casi no me determinaba a pasar. Al fin me determiné, y llegando cerca, sintióme, cerró el libro, y al poner el pie en el estribo, resbalósele y cayó. Levantéle y díjome, «No tomé bien el medio de proporción para hacer la circunferencia al subir». Yo no entendí lo que me dijo, y luego temí lo que era, porque más desatinado hombre no ha nacido de las mujeres. Preguntóme si iba a Madrid por línea recta,
o si iba por camino circunflejo. Yo, aunque no lo entendí, le dije que circunflejo. Preguntóme cuya era la espada que llevaba al lado. Respondíle que mía, y mirándola, dijo: «Esos gavilanes habían de ser más largos, para reparar los tajos que se forman sobre el centro de las estocadas». Y empezó a meter una parola tan grande que me forzó a preguntarle qué materia profesaba. Díjome que él era diestro verdadero y que lo haría bueno en cualquier parte. Yo, movido a risa, le dije: «Pues, en verdad, que yo por lo que vi hacer a vuesa merced en el campo de Nantes, que más le tenía por encantador, viendo los círculos». «Eso», me dijo, «era que se me ofreció una treta por el cuarto círculo con el compás mayor, continuando la espada para matar sin confesión al contrario, porque no diga quién lo hizo, y estaba poniendo en términos de matemática». «Es posible», le dije yo, «que hay matemática en eso». «No solamente matemática», dijo, «más teología, filosofía, música y medicina». «Esa postrera no lo dudo, pues se trata de matar en esa arte». «No os burléis», me dijo, «que ahora aprendo yo la limpiadera contra la espada, haciendo los tajos mayores que comprenden en sí las espirales de la espada». «No entiendo cosas de cuantas me decís, chica ni grande». «Pues este libro las dice», me respondió, «que se llama Grandezas de la espada, y es muy bueno y dice milagros, y para que lo creáis, en rejas que dormiremos esta noche. Con 2 asadores me veréis hacer maravillas, y no dudéis que cualquiera que leyere este libro matará a todos los que quisiere». «¿U ese libro enseña a hacer pestes a los hombres? ¿U le compuso algún doctor?» «¿Cómo, doctor? Bien lo entiende», me dijo, «es un gran sabio, y aún estoy por decir más». En estas pláticas llegamos a rejas. Apeámonos en una posada, y al apearnos me advirtió con grandes voces que hiciese un ángulo obtuso con las piernas, y que reduciéndolas a líneas paralelas, me pusiese perpendicular en el suelo. El huésped, que me vio reír y le vio, preguntóme que si era indio aquel caballero, que hablaba de aquella suerte. Pensé con esto perder el juicio. Llegóse luego al huésped, y díjole: «Señor, deme 2 asadores para 2 o 3 ángulos, que al momento se los devolveré». «Jesús», dijo el huésped, «deme vuesa merced acá los ángulos, que mi mujer los asará, aunque aves son que no las he oído nombrar». «¿Que no son aves?», dijo volviéndose a mí. «Mire vuestra merced lo que es no saber. Deme los asadores, que no los quiero sino para esgrimir, que quizá le valdrá más lo que me viere hacer hoy que todo lo que ha ganado en su vida». En fin, los asadores estaban ocupados y hubimos de tomar 2 cucharones. No se ha visto cosa tan digna de risa en el mundo. Daba un salto y decía: «Con este compás alcanzo más y gano los grados del perfil. Ahora me aprovecho del movimiento remiso para matar el natural. Esta había de ser cuchillada y este tajo». No llegaba a mí desde una legua y andaba alrededor con el cucharón, y como yo me estaba quedo, parecían tretas contra olla que se sale. Díjome al fin: «Esto es lo bueno, y no las borracherías que enseñan estos bellacos maestros de esgrima, que no saben sino beber». No lo había acabado de decir, cuando de un aposento salió un mulatazo mostrando las pesas, con un sombrero enjerto en guardasol y un coleto de ante debajo de una ropilla suelta y llena de cintas, zambo de piernas a lo águila imperial, la cara con un per signum crucis de inimicis suis, la barba de ganchos, con unos bigotes de guardamano y una daga con más rejas que un locutorio de monjas. Y mirando al suelo, dijo: «Yo soy examinado y traigo la carta, y por el sol que calienta los panes, que haga pedazos a quien tratare mal a tanto buen hijo como profesa la destreza». Yo, que vi la ocasión, metíme en medio y dije que no hablaba con él, y que así no tenía por qué picarse. «Meta mano a la blanca si la trae, y apuremos cuál es la verdadera destreza, y déjese de cucharones». El pobre de mi compañero abrió el libro y dijo en altas voces: «Este libro lo dice y está impreso con licencia del rey, y yo sustentaré que es verdad lo que dice, con el cucharón y sin el cucharón, aquí y en otra parte, y si no, midámoslo». Y sacó el compás y empezó a decir: «Este ángulo es obtuso». Y entonces el maestro sacó la daga y dijo:
Y no sé quién es Ángulo ni Obtuso, ni en mi vida oí decir tales hombres, pero con esta en la mano le haré yo pedazos. Acometió al pobre diablo, el cual empezó a huir, dando saltos por la casa, diciendo: «No me puede dar, que le he ganado los grados del perfil». Metímoslos en paz el huésped y yo, y otra gente que había, aunque de risa no me podía mover. Metieron al buen hombre en su aposento, y a mí con él. Cenamos, y acostámonos todos los de la casa. A las 2 de la mañana, levántase en camisa y empieza a andar a oscuras por el aposento, dando saltos y diciendo en lengua matemática 1000 disparates. Despertóme a mí, y no contento con esto, bajó el huésped para que le diese luz, diciendo que había hallado objeto fijo a la estocada sagital por la cuerda. El huésped se daba a los diablos de que lo despertase, y tanto le molestó que le llamó loco. Y con esto se subió, y me dijo que si me quería levantar, vería la treta tan famosa que había hallado contra el turco y sus alfanjes, y decía que luego se la quería ir a enseñar al rey, por ser en favor de los católicos. En esto amaneció, vestímonos todos, pagamos la posada, hicimos los amigos a él y al maestro, el cual se apartó diciendo que el libro que alegaba mi compañero era bueno, pero que hacía más locos que diestros, porque los más no le entendían. Capítulo 2. De lo que le sucedió hasta llegar a Madrid, con un poeta. Yo tomé mi camino para Madrid, y él se despidió de mí por ir diferente jornada. Y ya que estaba apartado, volvió con gran prisa, y llamándome a voces, estando en el campo donde no nos oía nadie, me dijo al oído: «Por vida de vuesa merced, que no diga nada de todos los altísimos secretos que le he comunicado en materia de destreza, y guárdelo para sí, pues tiene buen entendimiento». Yo le prometí de hacerlo, tornóse a partir de mí, y yo empecé a reírme del secreto tan gracioso. Con esto caminé más de una legua que no topé persona. Iba yo entre mí pensando en las muchas dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues había menester tapar primero la boca de mis padres, y luego tener tanta que me desconociesen por ella. Y parecíanme a mí también estos pensamientos honrados, que yo me los agradecía a mí mismo. Decía a solas: «Mas se me ha de agradecer a mí, que no he tenido de quién aprender virtud, ni a quién parecer en ella, que al que la hereda de sus abuelos». En estas razones y discursos iba, cuando topé con un clérigo muy viejo en una mula, que iba camino de Madrid. Trabamos plática, y luego me preguntó que de dónde venía. Yo le dije que de Alcalá. «Maldiga Dios», dijo él, «tan mala gente como hay en ese pueblo, pues falta entre todos un hombre de discurso». Preguntéle que cómo o por qué se podía decir tal del lugar donde asistían tantos doctos varones, y él, muy enojado, dijo: «Doctos, yo le diré a vuesa merced que tan doctos, que habiendo más de 14 años que haga yo en Majalaonda, donde he sido sacristán, las chanzonetas al corpus y al nacimiento, no me premiarán en el cartel unos cantarcicos, porque vea vuesa merced la sin razón, se los he de leer, que yo sé que se holgará». Y diciendo y haciendo, desenvainó una retahíla de copias pestilenciales, y por la primera, que era esta, se conocerán las demás. «Pastores, no es lindo chiste, que hoy es el señor San Corpus Christi, hoy es el día de las danzas, en que el cordero sin mancilla tanto se humilla, que visita nuestras panzas, y entre estas bienaventuranzas entra en el humano buche, suene el lindo sacabuche, pues nuestro bien consiste. Pastores, no es lindo chiste». «¿Qué pudiera decir más?», me dijo, «el mismo inventor de los chistes. Mira qué misterios encierra aquella palabra, pastores. Mas me costó de un mes de estudio». Yo no pude con esto tener la risa, que a borbollones se me salía por los ojos y narices, y dando una gran carcajada, dije: «Cosa admirable, pero solo reparo en que llama vuesa merced señor San Corpus Christi, y Corpus Christi no es santo, sino el día de la institución del sacramento». «¡Qué lindo es eso!», me respondió haciendo burla. «Yo le daré en el calendario, y está canonizado, y apostaré a ello la cabeza». No pude porfiar, perdido de risa de ver la suma ignorancia. Antes le dije cierto que eran dignas de cualquier premio, y que no había oído cosa tan graciosa en mi vida. «No», dijo al mismo punto,
Pues oya vuesa merced un pedacito de un librillo que tengo hecho a las 11.000 vírgenes, adonde a cada una he compuesto 50 octavas. Cosa rica. Yo, por excusarme de oír tanto millón de octavas, le supliqué que no me dijese cosa a lo divino, y así comenzó a recitar una comedia que tenía más jornadas que el camino de Jerusalén. Decíame: «Hícela en 2 días, y este es el borrador». Y sería hasta 5 manos de papel. El título era El arca de Noé. Hacíase toda entre gallos y ratones, jumentos, raposas, lobos y jabalís, como fábulas de Isopo. Yo le alabé la traza y la invención, a lo cual me respondió: «Ello es cosa mía, pero no se ha hecho otra tal en el mundo, y la novedad es más que todo. Y si yo salgo por hacerla representar, será cosa famosa». «¿Cómo se podrá representar?», le dije yo, «si han de entrar los mismos animales y ellos no hablan». «Esa es la dificultad, que a no haber esa, ¿había cosa más alta? Pues yo tengo pensado de hacerla toda de papagayos, tordos y picazas, que hablan, y meter para el entremés monas». «Por cierto, alta cosa es esa». «Otras más altas he hecho yo», dijo, «por una mujer a quien amo. Y veo aquí 901 sonetos y 12 redondillas», que parecía que contaba escudos por maravedís, «hechos a las piernas de mi dama». Yo le dije que si se las había visto él, y díjome que no había hecho tal por las órdenes que tenía, pero que iban en profecía los conceptos. Yo confieso la verdad, que aunque me holgaba de oírle, tuve miedo a tantos versos malos, y así comencé a echar la plática a otras cosas. Decíale que veía liebres, y él saltaba: «Pues empezaré por uno donde la comparo a ese animal». Y empezaba luego, y yo, por divertirle, decía: «¿No ve vuesa merced aquella estrella que se ve de día?». A lo cual dijo: «En acabando le diré el soneto 30, en que la llamo estrella, que no parece sino que sabe los intentos de ellos». Afligíme tanto con ver que no podía nombrar cosa a que él no hubiese hecho algún disparate, que cuando vi que llegábamos a Madrid no cabía de contento, entendiendo que de vergüenza callaría, pero fue al revés, porque por mostrar lo que era, alzó la voz entrando por la calle. Yo le supliqué que lo dejase, poniéndole por delante que si los niños olían poeta, no quedaría troncho que no viniese por sus pies tras nosotros, por estar declarados por locos en una premática que había salido contra ellos, de uno que lo fue, y se recogió a buen vivir. Pidióme que se la leyese si la tenía, muy congojado. Prometí de hacerlo en la posada. Fuímonos a una, donde él se acostumbraba a pear, y hallamos a la puerta más de 12 ciegos. Unos le conocieron por el olor y otros por la voz. Diéronle una baraúnda de bienvenido. Abrazólos a todos, y luego empezaron unos a pedirle oración para el justo juez en verso grave y sonoro, tal que provocase a gestos. Otros pidieron de las ánimas, y por aquí discurrió, recibiendo 8 reales de señal de cada uno. Despidiólos y díjome: «Más me han de valer de 300 reales los ciegos, y así, con licencia de vuesa merced, me recogeré agora un poco para hacer algunas de ellas, y en acabando de comer oiremos la premática». Oh, vida miserable, pues ninguna los más que la de los locos, que ganan de comer con los que son. Capítulo 3. De lo que hizo en Madrid, y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió. Recogióse un rato a estudiar herejías y necedades para los ciegos. Entretanto, se hizo hora de comer. Comimos, y luego pidióme que le leyese la premática. Yo, por no haber otra cosa que hacer, la saqué y se la leí, la cual pongo aquí, por haberme parecido aguda y conveniente a lo que se quiso reprender en ella. Decía en este tenor: «Premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y ébenes». Diole al sacristán la mayor risa del mundo, y dijo: «Hablará yo para mañana. Por Dios, que entendí que hablaba conmigo, y es sólo contra los poetas ébenes». Cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Dejé el prólogo y comencé el primer capítulo, que decía: «Atendiendo a que este género de sabandijas que llaman poetas son nuestros prójimos, y cristianos aunque malos, viendo que todo el año adoran cejas, dientes, listones y zapatillas, haciendo otros pecados más enormes, mandamos que la Semana Santa,
recogen a todos los poetas públicos y cantoneros, como a malas mujeres, y que los prediquen sacando Cristos para convertirlos. Y para esto señalamos casas de arrepentidos. Ítem, advirtiendo los grandes bochornos que hay en las caniculares y nunca anochecidas coplas de los poetas de sol, como pasas, a fuerza de los soles y estrellas que gastan en hacerlas, les ponemos perpetuo silencio en las cosas del cielo, señalando meses vedados a las musas, como a la caza y pesca, porque no se agoten con la prisa que las dan. Ítem, habiendo considerado que esta secta infernal de hombres condenados a perpetuo concepto, despedazadores del vocablo y volteadores de razones, han pegado el dicho achaque de poesía a las mujeres, declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho del que nos hicieron en la manzana. Y por cuanto el siglo está pobre y necesitado, mandamos quemar las coplas de los poetas como franjas viejas, para sacar el oro, plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales, como estatuas de Nabucco. Aquí no lo pudo sufrir el sacristán, y levantándose en pie, dijo: «Mas no, sino quitarnos las haciendas. No pase vuesa merced adelante, que sobre eso pienso ir al Papa y gastar lo que tengo. Bueno es que yo, que soy eclesiástico, había de padecer ese agravio. Yo probaré que las coplas del poeta clérigo no están sujetas a tal premática, y luego quiero irlo a averiguar ante la justicia». En parte me dio gana de reír, pero por no detenerme, que se me hacía tarde, le dije: «Señor, esta premática es hecha por gracia, que no tiene fuerza ni apremia, por estar falta de autoridad». «Pecador de mí», dijo muy alborotado, «avisar a vuesa merced, y hubiérame ahorrado la mayor pesadumbre del mundo. ¿Sabe vuesa merced lo que es hallarse un hombre con 800.000 coplas de contado y oír eso? Prosiga vuesa merced, y Dios le perdone el susto que me dio». Proseguí diciendo: «Ítem, advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores, por lo cual andan los ganados flacos de beber sus lágrimas, chamuscados con sus ánimas encendidas, y tan embebecidos en su música, que no pacen. Mandamos que dejen el tal oficio, señalando ermitas a los amigos de soledad, y a los demás, por ser oficio alegre y de pullas, que se acomoden en mozos de mulas». «Algún puto, cornudo, bujarrón y judío», dijo en altas voces, «ordenó tal cosa, y si supiera quién era yo, le hiciera una sátira con tales coplas que le pesara a él y a todos cuantos las vieran de verlas. Miren qué bien le estaría un hombre lampiño como yo la ermita, o a un hombre vinajeroso y sacristando ser mozo de mulas. Señor, que son grandes pesadumbres estas». «Ya le he dicho a vuesa merced», repliqué, «que son burlas y que las oiga como tales». Proseguí diciendo que por estorbar los grandes hurtos mandábamos que no se pasasen coplas de Aragón a Castilla, ni de Italia a España, so pena de andar bien vestido el poeta que tal hiciese, y si reincidiese, de andar limpio una hora. Esto le cayó muy en gracia, porque traía él una sotana con canas, de puro vieja, y con tantas cazcarrias, que para enterrarle no era menester más de estregársela encima. El manteo se podía estercolar con él 2 heredades. Y así, medio riendo, le dije que mandaban también tener entre los desesperados que se ahorcan y despeñan, y que como a tales no las enterrasen en sagrado a las mujeres que se enamoran de poetas secas, y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que había habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de sus especerías fuesen a las necesarias sin apelación. Y por acabar, llegué al postrer capítulo, que decía así: «Pero advirtiendo con ojos de piedad, aquí hay 3 géneros de gentes en la república tan sumamente miserables que no pueden vivir sin los tales poetas, que son farsantes, ciegos y sacristanes. Mandamos que pueda haber algunos oficiales públicos de esta arte, con tal que puedan tener carta de examen de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes, limitando a los poetas de farsantes, que no acaben los entremeses con palos ni diablos, ni las comedias en casamientos, ni hagan las trazas con papeles o cintas, y a los de ciegos, que no sucedan en Tetuán los casos, desterrándoles estos vocablos, cristián, amada, humanal y pundonores, y mandándoles que, para decir la presente obra,
no digan zozobra, y a los de sacristanes que no hagan los villancicos con Gil ni Pascual, que no jueguen del vocablo, ni hagan los pensamientos de tornillo, que mudándoles el nombre, se vuelvan a cada fiesta. Y finalmente mandamos a todos los poetas en común que se descarten de Júpiter, Venus, Apolo y otros dioses, so pena de que los tendrán por abogados a la hora de su muerte. A todos los que oyeron la premática pareció cuanto bien se puede decir, y todos me pidieron traslado de ella. Solo el sacristanejo empezó a jurar por vida de las vísperas solemnes, introibo y chiríes, que era sátira contra él, por lo que decía de los ciegos, y que él sabía mejor lo que había de hacer que nadie. Y últimamente dijo: «Hombre soy yo que he estado en un aposento con Liñán, y he comido más de 2 veces con Espinel», y que había estado en Madrid tan cerca de Lope de Vega como lo estaba de mí, y que había visto a don Alonso de Arcilla 1000 veces, y que tenía en su casa un retrato del divino Figueroa, y que había comprado los greguescos que dejó Padilla cuando se metió fraile, y que hoy día los traía, y malos. Enseñólos, y dióles esto a todos tanta risa, que no querían salir de la posada. Al fin, ya eran las 2, y como era forzoso el camino, salimos de Madrid. Yo me despedí de él, aunque me pesaba, y comencé a caminar para el puerto. Quiso Dios que, porque no fuese pensando en mal, me topase con un soldado. Iba en cuerpo y en alma, el cuello en el sombrero, los calzones vueltos, la camisa en la espada al hombro, los zapatos en la faldriquera, alpargatas y medias de lienzo, sus frascos en la pretina, y un poco de órgano en cajas de hoja de lata para papeles. Luego trabamos plática. Preguntóme si venía de la corte. Dije que de paso había estado en ella. «No está para más», dijo luego, «que es pueblo para gente ruin. Mas quiero, voto a Cristo, estar en un sitio, la nieve a la cinta, hecho un reloj, comiendo madera, que sufriendo las supercherías que se hacen a un hombre de bien, y en llegando a ese lugarcito del diablo, nos remiten a la sopa y al coche de los pobres en San Felipe, donde cada día en corrillos se hace consejo de estado, y guerra en pie y desabrigada. Y en vida nos hacen soldados en pena por los cementerios, y si pedimos entretenimiento, nos envían a la comedia, y si ventajas, a los jugadores. Y con esto, comidos de piojos y huéspedas, nos volvemos en este pelo a rogar a los moros y herejes con nuestros cuerpos». A esto le dije yo que advirtiese que la corte había de todo, y que estimaba mucho a cualquier hombre de suerte. «¿Qué estiman?», dijo muy enojado. «Si he estado yo ahí 6 meses pretendiendo una bandera, tras 20 años de servicios, y haber perdido mi sangre en servicio del rey, como lo dicen estas heridas». Y quiso desatacarse, y dije: «Señor mío, desatacarse más es brindar a puto que enseñar heridas». Creo que pretendía introducir en picazos algunas almorranas. Luego, en los calcañares, me enseñó otras 2 señales y dijo que eran balas, y yo saqué por otras 2 mías que tengo que habían sido sabañones. Y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo que le dieron porque se dormía haciendo guarda, y decía que era de un astillazo. Quitóse el sombrero y mostróme el rostro. Calzaba 16 puntos de cara, que tantos tenían una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros 3 chirlos, que se la volvían mapa a puras líneas. «Estas me dieron», dijo, «defendiendo a París, en servicio de Dios y del rey, por quien veo trinchado mi gesto, y no he recibido sino buenas palabras, que agora tienen lugar de malas obras. Lea estos papeles», me dijo, «por vida del licenciado, que no ha salido en campaña. Voto a Cristo, hombre, vive Dios, tan señalado». Y decía verdad, porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hoja de lata y a enseñarme papeles, que debían de ser de otro a quien había tomado el nombre. Yo los leí, y dije 1000 cosas en su alabanza, y que Cid ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo: «¿Cómo lo que yo? Voto a Dios, ni lo que García de Paredes, Julián Romero y otros hombres de bien. Pese al diablo. Sé que entonces no había artillería. Voto a Dios, que no hubiera Bernardo para 1 hora en este tiempo. Pregunte vuesa merced en Flandes por la hazaña del Mellado, y verá lo que le dicen».
¿Es vuesa merced acaso? Le dije yo. Y él respondió: Pues qué otro. ¿No ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos de esto, que parece mal a lavarse el hombre. Yendo en estas conversaciones, topamos en un borrico un ermitaño, con una barba tan larga que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo. Saludamos con el deo gracias acostumbrado, y empezó a lavar los trigos y en ellos la misericordia del Señor. Saltó el soldado y dijo: «Oh, padre, más espesas he visto yo las picas sobre mí, y voto a Cristo, que hice en el saco de Amberes lo que pude. Sí, juro a Dios». El ermitaño le reprendió que no jurase tanto, a lo cual dijo: «Padre, bien se echa de ver que no es soldado, pues me reprende mi propio oficio». Dióme a mí gran risa de ver en lo que ponía la soldadesca, y eché de ver que era algún picarón gallina, porque ya entre soldados no hay costumbre más aborrecida de los de más importancia, cuando no de todos. El ermitaño le dijo: «¿Y dónde dejó vuesa merced el saco de Amberes? Que ese me parece de las Navas, y que sería de más abrigo el de Amberes». Rióse mucho el soldado de la pregunta, y el ermitaño de su desnudez, y con tanto llegamos a la falda del puerto. El ermitaño rezando el rosario de una carga de leña hecha bolas, de manera que a cada Ave María sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto, y mirando cuál lugar era fuerte y a dónde se había de plantar la artillería. Yo iba mirando tanto el rosariazo del ermitaño, con las cuentas frisonas, como la espada del soldado. «Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte de este puerto», decía, «hiciera buena obra a los caminantes». «No hay tal como hacer buenas obras», decía el santero, y pujaba un suspiro por remate. Iba entre sí rezando a silbos oraciones de culebra. En estas cosas divertidos llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos tres juntos, ya anochecido. Mandamos aderezar la cena. Era viernes, y entre tanto el ermitaño dijo: «Entretengámonos un rato, que la ociosidad es la madre de los vicios. Juguemos a Ave Marías». Y dejó caer de la manga el descuadernado. Dióme a mí gran risa al ver aquello, considerando en las cuentas. El soldado dijo: «No, si no juguemos hasta 100 reales que yo traigo, en amistad». Yo, codicioso, dije que jugaría otros tantos, y el ermitaño, por no hacer mal tercio, aceptó, y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que eran hasta 200 reales. Yo confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele, pero ansí le sucedan todos sus intentos al turco. Fue el juego al parar, y lo bueno fue que dijo que no sabía el juego y dijo que se le enseñásemos. Dejónos el bienaventurado hacer 2 manos, y luego nos la dio tal que no dejó blanca en la mesa. Heredónos en vida. Retiraba el ladrón con las ancas de la mano, que era lástima. Perdía una sencilla y acertaba 12 maliciosas. El soldado echaba cada suerte 12 votos y otros tantos peses, aforrados en porvidas. Yo me comí las uñas, y el fraile ocupaba las suyas en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba. Nuestras cartas eran como el Mesías, que nunca venían, y las aguardábamos siempre. Acabó de pelarnos. Quisímosle jugar sobre prendas, y él, tras haberme ganado a mí 600 reales, que era lo que llevaba, y al soldado los 100, dijo que aquello era entretenimiento, y que éramos prójimos, y que no había de tratar de otra cosa. «No juren», decía, «que a mí, porque me encomendaba Dios, me ha sucedido bien». Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos a la muñeca, creímoslo, y el soldado juró de no jurar más, y yo de la misma suerte. «Pesia tal», decía el pobre alférez, que él me dijo entonces que lo era. «Entre luteranos y moros me he visto, pero no he padecido tal despojo». Él se reía a todo esto. Tornó a sacar el rosario para rezar. Yo, que no tenía ya blanca, pedíle que me diese de cenar y que pagase hasta Segovia la posada por los 2, que íbamos impuribus. Prometió hacerlo. Metióse 60 huevos. No vi tal en mi vida. Dijo que se iba a acostar. Dormimos todos en una sala con otra gente que estaba allí porque los aposentos estaban tomados para otros. Yo me acosté con harta tristeza, y el soldado llamó al huésped,
y le encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía, y un envoltorio de camisas jubiladas. Acostámonos. El padre se persinó, y nosotros nos santiguamos de él. Durmió. Yo estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El soldado hablaba entre sueños de los 100 reales, como si no estuvieran sin remedio. Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy aprisa. Trujéronla, y el huésped el envoltorio al soldado. Y olvidáronsele los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo que le diese los servicios. El huésped se turbó, y como todos decíamos que se los diese, fue corriendo y trujo 3 bacines diciendo: «He aquí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servicios?» Que él entendió que nos había dado cámaras. Aquí fue ya que se levantó el soldado con la espada tras el huésped, en camisa, jurando que le había de matar porque hacía burla de él, que se había hallado en la naval San Quintín y otras, trayendo servicios en lugar de papeles que le había dado. Todos salimos tras él a tenerle, y aún no podíamos. Decía el huésped: «Señor, su merced pidió servicios. Yo no estoy obligado a saber que en lengua soldada se llaman así los papeles de las hazañas». Apaciguámoslos y tornamos al aposento. El ermitaño, receloso, se quedó en la cama, diciendo que le había hecho mal el susto. Pagó por nosotros y salímonos del pueblo para el puerto, enfadados del término del ermitaño y de ver que no le habíamos podido quitar el dinero. Topamos con un genovés, digo con uno de estos antecristos de las monedas de España, que subía al puerto con un paje detrás, y él con su guardasol, muy a lo dineroso. Trabamos conversación con él. Todo lo llevaba a materia de maravedís, que es gente que naturalmente nació para bolsas. Comenzó a nombrar a Bisanzón, y si era bien dar dineros o no a Bisanzón, tanto que el soldado y yo le preguntamos que quién era aquel caballero, a lo cual respondió, riéndose: «En un pueblo de Italia, donde se juntan los hombres de negocios, que acá llamamos fulleros de pluma, a poner los precios por donde se gobierna la moneda». De lo cual sacamos que en Bisanzón se lleva al compás a los músicos de uña. Entretúvonos el camino contando que estaba perdido porque había quebrado un cambio, que le tenía más de 60.000 escudos, y todo lo juraba por su conciencia, aunque yo pienso que conciencia en mercader es como Virgo en cantonera, que se vende sin haberle. Nadie, casi, tiene conciencia de todos los de este trato, porque, como oyen decir que muerde por muy poco, han dado en dejarla con el ombligo en naciendo. En estas pláticas vimos los muros de Segovia, y a mí se me alegraron los ojos, a pesar de la memoria, que con los sucesos de Cabra me contradecía el contento. Llegué al pueblo, y a la entrada vi a mi padre en el camino, aguardando ir en bolsas, hecho cuartos, a Josafat. Enternecíme, y entré algo desconocido de cómo salí, con punta de barba, bien vestido. Dejé la compañía, y considerando en quien conociera a mi tío, fuera del rollo, mejor en el pueblo, no hallé nadie de quien echar mano. Holguéme a mucha gente a preguntar por Alonso Ramplón, y nadie me daba razón de él, diciendo que no le conocían. Holgué mucho de ver tantos hombres de bien en mi pueblo, cuando, estando en esto, oí al precursor de la penca hacer de garganta y a mi tío de las suyas. Venía una procesión de desnudos, todos descaperuzados, delante de mi tío, y él, muy haciéndose de pencas, con una en la mano tocando un pasacalles públicas en las costillas de 5 laudes, sino que llevaban sogas por cuerdas. Yo, que estaba notando esto con un hombre a quien había dicho, preguntando por él, que era yo un gran caballero, veo a mi buen tío que echando en mí los ojos, por pasar cerca, arremetió a abrazarme, llamándome sobrino. Penséme morir de vergüenza. No volví a despedirme de aquel con quien estaba. Fuime con él y díjome: «Aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente, que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo». Yo, que me vi a caballo, y que en aquella sarta parecía punto menos de azotado, dije que le aguardaría allí, y así me aparté tan avergonzado, que a no depender de él la cobranza de mi hacienda, no le hablara más en mi vida ni pareciera entre gentes. Acabó de repasarles las espaldas, volvió y llevóme a su casa, donde me apeé y comimos. Capítulo 4. Del hospedaje de su tío y visitas, la cobranza de su hacienda y vuelta a la corte. Tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero, en casa de un aguador. Entramos en ella y díjome:
No es el Alcázar la posada, pero yo os prometo, sobrino, que es a propósito para dar expediente a mis negocios. Subimos por una escalera, que solo guardé a ver lo que me sucedía en lo alto, para si se diferenciaba en algo de la horca. Entramos en un aposento tan bajo que andábamos por él como quien recibe bendiciones, con las cabezas bajas. Colgó la penca en un clavo, que estaba con otros de que colgaban cordeles, lazos, cuchillos, escarpias y otras herramientas del oficio. Díjome que por qué no me quitaba el manteo y me sentaba. Yo le dije que no lo tenía de costumbre. Dios sabe cuál estaba de ver la infamia de mi tío, el cual me dijo que había tenido ventura en topar con él en tan buena ocasión, porque comería bien, que tenía convidados unos amigos. En esto entró por la puerta, con una ropa hasta los pies morada, uno de los que piden para las ánimas, y haciendo son con la cajita, dijo: «Tanto me han validado a mí las ánimas hoy, como a ti los azotados. Encaja». Hiciéronse la mamona el uno al otro, arremangóse el desalmado animero el sayazo, y quedó con unas piernas zambas en gregüescos de lienzo, y empezó a bailar y decir que si había venido Clemente. Dijo mi tío que no, cuando, Dios y enhorabuena, devanado en un trapo y con unos zuecos, entró un chirimía de la bellota, digo, un porquero. Conocíle por él, hablando con perdón, cuerno que traía en la mano. Saludónos a su manera, y tras él entró un mulato zurdo y bizco, con sombrero con más falda que un monte y más copa que un nogal, la espada con más gavilanes que la caza del rey, un coleto de ante. Traía la cara de punto, porque a puros chirlos la tenía toda hilvanada. Entróse y sentóse, saludando a los de casa, y a mi tío le dijo: «A ver, Alonso, que lo han pagado bien el romo y el garroso». Saltó el de las ánimas y dijo: «4 ducados di yo a Flechilla, verdugo de Ocaña, porque aguijase el burro y porque no llevase la penca entre suelas cuando me palmearon». «Vive Dios», dijo el corchete, «que se lo pague yo sobrado a Juanazo con Murcia, porque iba el borrico con un paseo de pato, y el bellaco me los asentó de manera que no se levantaron sino ronchas». Y el porquero, encomiéndose, dijo: «Con Virgo están mis espaldas». «A cada puerco le viene su San Martín», dijo el demandador. «De eso me puedo alabar yo», dijo mi buen tío, «entre cuantos manejan la zurriaga, que al que se me encomienda hago lo que debo. 60 me dieron los de hoy y llevaron unos azotes de amigo, con penca sencilla». Yo, que vi cuán honrada gente era la que hablaba mi tío, confieso que me puse colorado, de suerte que no pude disimular la vergüenza. Echómelo de ver el corchete y dijo: «Es el padre el que padeció el otro día, a quien se dieron ciertos empujones en el embés». Yo respondí que no era hombre que padecía como ellos. En esto se levantó mi tío y dijo: «Es mi sobrino, maeso en Alcalá, gran supuesto». Pidiéronme perdón y ofreciéronme toda caricia. Yo rabiaba ya por comer y por cobrar mi hacienda y huir de mi tío. Pusieron las mesas, y por una soguilla, en un sombrero, como suben la limosna los de la cárcel, subía la comida de un bodegón que estaba a las espaldas de la casa, en unos mendrugos de platos y retacillos de cántaros y tinajas. No podrá nadie encarecer mi sentimiento y afrenta. Sentáronse a comer, en cabecera el demandador, diciendo: «La iglesia en mejor lugar. Siéntese, padre». Echó la bendición mi tío, y como estaba hecho a santiguar espaldas, parecía más amagos de azotes que de cruces. Y los demás nos sentamos sin orden. No quiero decir lo que comimos, solo que eran todo cosas para beber. Sorbióse el corchete 3 de puro tinto. Brindóme a mí el porquero. Me las cogía al vuelo y hacía más razones que decíamos todos. No había memoria de agua y menos voluntad de ella. Parecieron en la mesa 5 pasteles de a 4, y tomando un hisopo, después de haber quitado los hojaldres, dijeron un responso todos, con su requiem aeternam, por el ánima del difunto cuyas eran aquellas carnes. Dijo mi tío: «Ya os acordáis, sobrino, lo que os escribí de vuestro padre». Vínoseme a la memoria. Ellos comieron, pero yo pasé con los suelos solos, y quedéme con la costumbre, y así, siempre que como pasteles, rezo una Ave María por el que Dios haya. Menudeóse sobre 2 jarros, y era de suerte lo que hicieron el corchete y el de las ánimas, que se pusieron las suyas tales, que trayendo un plato de salchichas que parecía dedos de negro, dijo uno: «¡Qué mulata está la olla!».
Ya mi tío estaba tal que, alargando la mano y asiendo una, dijo con la voz algo áspera y ronca, el un ojo medio acostado y el otro nadando en mosto: «Sobrino, por este pan de Dios que crió a su imagen y semejanza, que no he comido en mi vida mejor carne tinta». Yo, que vi al corchete que, alargando la mano, tomó el salero y dijo: «Caliente está este caldo», y que el porquero se llevó el puño de sal diciendo: «Es bueno el avisillo para beber», y se lo chocló en la boca. Comencé a reír por una parte y a rabiar por otra. Trujeron caldo, y el de las ánimas tomó con entrambas manos una escudilla, diciendo: «Dios bendijo la limpieza», y alzándola para sorberla, por llevarla a la boca, se la puso en el carrillo, y volcándola, se asó en caldo y se puso todo de arriba abajo, que era vergüenza. Él, que se vio así, fuese a levantar, y como pesaba algo la cabeza, quiso ahirmar sobre la mesa, que era de estas movedizas. Trastornóla y manchó a los demás, y tras esto decía que el porquero le había empujado. El porquero, que vio que el otro se le caía encima, levantóse, y alzando el instrumento de hueso, le dio con él una trompetada. Asiéronse a puños, y estando juntos los dos y teniéndole el demandador mordido de un carrillo, con los vuelcos y alteración, el porquero vomitó cuanto había comido en las barbas del de la demanda. Mi tío, que estaba más en su juicio, decía que quién había traído a su casa tantos clérigos. Yo, que los vi que ya, en suma, multiplicaban, metí en paz la brega, desasí a los dos, y levanté del suelo al corchete, el cual estaba llorando con gran tristeza. Eché a mi tío en la cama, el cual hizo cortesía a un velador de palo que tenía, pensando que era convidado. Quité el cuerno al porquero, el cual, ya que dormían los otros, no vi hacerle callar, diciendo que le diesen su cuerno, porque no había habido jamás quien supiese en él más tonadas y que le quería tañer con el órgano. Al fin, yo no me aparté de ellos hasta que vi que dormían. Salíme de casa. Entretúveme a ver mi tierra toda la tarde. Pasé por la casa de Cabra, tuve nueva de que ya era muerto, y no cuidé de preguntar de qué, sabiendo que hay hambre en el mundo. Torné a casa a la noche, habiendo pasado 4 horas, y hallé al uno despierto y que andaba a gatas por el aposento buscando la puerta, y diciendo que se les había perdido la casa. Levantéle, y dejé dormir a los demás hasta las 11 de la noche, que despertaron. Y esperezándose, preguntó mi tío que qué hora era. Respondió el porquero que aún no la había desollado, que no era nada sino la siesta y que hacía grandes bochornos. El demandador, como pudo, dijo que le diesen su cajilla. «Mucho han holgado las ánimas para tener a su cargo mi sustento». Y fuese, en lugar de ir a la puerta, a la ventana, y como vio estrellas, comenzó a llamar a los otros con grandes voces, diciendo que el suelo estaba estrellado a mediodía, y que había un gran eclís. Santiguáronse todos y besaron la tierra. Yo, que vi la bellaquería del demandador, escandalicéme mucho y propuse de guardarme de semejantes hombres. Con estas vilezas infamias que veía yo, ya me crecía por puntos el deseo de verme entre gente principal y caballeros. Despachéles a todos uno por uno lo mejor que pude. Acosté a mi tío, que aunque no tenía zorra, tenía raposa, y yo acomodéme sobre mis vestidos y algunas ropas de los que Dios tenga que estaban por allí. Pasamos de esta manera la noche. A la mañana traté con mi tío de reconocer mi hacienda y cobrarla. Despertó diciendo que estaba molido y que no sabía de qué. El aposento estaba, parte con las enjaguaduras de las monas, parte con las aguas que habían hecho de no beberlas, hecho una taberna de vinos de retorno. Levantóse, tratamos largo en mis cosas, y tuve harto trabajo por ser hombre tan borracho y rústico. Al fin, le reduje a que me diera noticia de parte de mi hacienda, aunque no de toda, y así me la dio de unos 300 ducados que mi buen padre había ganado por sus puños, y dejándolos en confianza de una buena mujer a cuya sombra se hurtaba 10 leguas a la redonda. Por no cansar a vuesa merced, vengo a decir que cobré y embolsé mi dinero, el cual mi tío no había bebido ni gastado, que fue harto para ser hombre de tan poca razón, porque pensaba que yo me graduaría con éste, y que estudiando podría ser cardenal, que como estaba en su mano hacerlos, no lo tenía por dificultoso. Díjome, en viendo que los tenía: «Hijo Pablos, mucha culpa tendrás si no medras si eres bueno, pues tienes a quien parecer. Dinero llevas, yo no te he de faltar, que cuanto sirvo y cuanto tengo,
Para ti lo quiero. Agradecíle mucho la oferta. Gastamos el día en pláticas desatinadas y en pagar las visitas a los personajes dichos. Pasaron la tarde en jugar a la taba mi tío, el porquero y demandador. Este jugaba misas como si fuera otra cosa. Era de ver cómo se barajaban la taba, cogiéndola en el aire al que la echaba y meciéndola en la muñeca, se la tornaban a dar. Sacaban de taba como de naipe para la fábrica de la sed, porque había siempre un jarro en medio. Vino la noche. Ellos se fueron. Acostámonos mi tío y yo cada uno en su cama, que ya había prevenido para mí un colchón. Amaneció, y antes que él despertase, yo me levanté y me fui a una posada, sin que me sintiese. Torné a cerrar la puerta por de fuera y echéle la llave por una gatera. Como he dicho, me fui a un mesón a esconder y a guardar comodidad para ir a la corte. Dejéle en el aposento una carta cerrada que contenía mi ida y las causas, avisándole que no me buscase, porque eternamente no lo había de ver. Capítulo 5. De su ida y los sucesos en ella hasta la corte. Partí aquella mañana del mesón un arriero con cargas a la corte. Llevaba un jumento. Alquilómele y salíme a guardarle a la puerta fuera del lugar. Salió, espetéme en el dicho y empecé mi jornada. Iba entre mí diciendo: «Allá quedarás, bellaco, deshonrabuenos, jinete de gaznates». Consideraba yo que iba a la corte, a donde nadie me conocía, que era la cosa que más me consolaba y que había de valerme por mi habilidad allí. Propuse de colgar los hábitos en llegando y de sacar vestidos nuevos cortos al uso. Pero volvamos a las cosas que el dicho de mi tío hacía, ofendido con la carta que decía en esta forma: «Señor Alonso Ramplón, tras haberme Dios hecho tan señaladas mercedes como quitarme de delante a mi buen padre y tener a mi madre en Toledo, donde por lo menos sé que hará humo, no me faltaba sino ver hacer en vuesa merced lo que en otros hace. Yo pretendo ser uno de mi linaje, que dos es imposible, si no vengo a sus manos y trinchándome, como hace a otros. No pregunte por mí ni me nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos. Sirva al rey y a Dios». No hay que encarecer las blasfemias y oprobios que diría contra mí. Volvamos al camino. Yo iba caballero en el rucio de la Mancha, y bien deseoso de no topar nadie, cuando desde lejos vi venir un hidalgo de portante, con su capa puesta, espada ceñida, calzas atacadas y botas, y al parecer bien puesto, el cuello abierto más de roto que de molde, el sombrero de lado. Sospeché que era algún caballero que dejaba atrás su coche, y en sí, emparejando, le saludé. Miróme y dijo: «Irá vuesa merced, señor licenciado, en ese borrico con harto más descanso que yo con todo mi aparato». Yo, que entendí que lo decía por coche y criados que dejaba atrás, dije: «En verdad, señor, que lo tengo por más apacible caminar que el del coche, porque aunque vuesa merced vendrá en el que trae detrás con regalo, aquellos vuelcos que da inquietan». «¿Cuál coche detrás?», dijo él muy alborotado, y al volver atrás, como hizo fuerza, se le cayeron las calzas, porque se le rompió una agujeta que traía, la cual era tan sola que, tras verme muerto de risa de verle, me pidió una prestada. Yo, que vi que de la camisa no se veía sino una ceja, y que traía tapado el rabo de medio ojo, le dije: «Por Dios, señor, si vuesa merced no aguarda a sus criados, yo no puedo socorrerle, porque vengo también atacado únicamente». «Si hace vuesa merced burla», dijo él, con las cachondas de la mano, «vaya, porque no entiendo eso de los criados». Y aclaróseme tanto en materia de ser pobre, que me confesó, a media legua que anduvimos, que si no le hacía merced de dejarle subir en el borrico un rato, no le era posible pasar adelante, por ir cansado de caminar con las bragas en los puños. Y movido a compasión, me apeé, y como él no podía soltar las calzas, húbele yo de subir. Espantóme lo que descubrí en el tocamiento, porque por la parte de atrás, que cubría la capa, traía las cuchilladas con entretelas de nalga pura. Él, que sintió lo que le había visto, como discreto, se previno diciendo: «Señor licenciado, no es oro todo lo que reluce. Debióle parecer a vuesa merced, en viendo el cuello abierto y mi presencia, que era un conde de irlos. Como de estas hojaldres cubren en el mundo lo que vuesa merced ha tentado». Yo le dije que le aseguraba de que me había persuadido a muy diferentes cosas de las que veía. «Pues aún no ha visto nada vuesa merced», replicó,
que tanto hay que ver en mí como tengo, porque nada cubro. Veme aquí vuesa merced, un hidalgo hecho y derecho, de casa de solar montañés, que si como sustento la nobleza me sustentara, no hubiera más que pedir. Pero ya, señor licenciado, sin pan y carne no se sustenta buena sangre, y por la misericordia de Dios, todos la tienen colorada, y no puede ser hijo de algo el que no tiene nada. Yo he caído en la cuenta de las ejecutorias, después de hallándome en ayunas un día, no me quisieron dar sobre ella en un bodegón 2 tajadas, pues decir que no tiene letras de oro. Pero más valiera el oro en las píldoras que en las letras, y de más provecho es. Y con todo, hay muy pocas letras con oro. He vendido hasta mi sepultura, por no tener sobre qué caer muerto, que la hacienda de mi padre Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero, que todos estos nombres tenía, se perdió en una fianza. Solo el don me ha quedado por vender, y soy tan desgraciado que no hallo nadie con necesidad de él, pues quien no le tiene por ante, le tiene por postre, como el remendón, azadón, pendón, blandón, bordón y otros así. Confieso que, aunque iban mezcladas con la risa, las calamidades de dicho hidalgo me enternecieron. Preguntéle cómo se llamaba y a dónde iba y a qué. Dijo que todos los nombres de su padre, don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán. No se vio jamás nombre tan campanudo, porque acababa en dan y empezaba en don, como son de Badajoz. Tras esto dijo que iba a la corte, porque un mayorazgo roído como él en un pueblo corto olía mal a 2 días y no se podía sustentar, y que por eso se iba a la patria común, a donde caben todos y a donde hay mesas francas para estómagos aventureros. Y nunca, cuando entro en ella, me faltan 100 reales en la bolsa, cama, de comer y refocilo de lo vedado, porque la industria en la corte es piedra filosofal, que vuelve en oro cuanto toca. Yo vi el cielo abierto, y en son de entretenimiento para el camino, le rogué que me contase cómo y con quiénes y de qué manera viven en la corte los que no tenían, como él, porque me parecía dificultoso en este tiempo, que no sólo se contenta cada uno con sus cosas, sino que aún solicitan las ajenas. Muchos hay de esos, dijo, y muchos de estos otros. Es la lisonja llave maestra, que abre a todas voluntades en tales pueblos, y porque no se le haga dificultoso lo que digo, oiga mis sucesos y mis trazas, y se asegurará de esa duda. Capítulo 6. En que prosigue el camino y lo prometido de su vida y costumbres. Lo primero ha de saber que en la corte hay siempre el más necio y el más sabio, más rico y más pobre, y los extremos de todas las cosas, que disimula los malos y esconde los buenos, y que en ella hay unos géneros de gente como yo, que no se les conoce raíz ni mueble, ni otra cepa de la que descienden los tales. Entre nosotros nos diferenciamos con diferentes nombres. Unos nos llamamos caballeros ebenes, otros güeros, chanflones, chirles, traspillados y caninos. Es nuestra abogada la industria. Pagamos las más veces los estómagos de vacío, que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas. Somos susto de los banquetes, polilla de los bodegones, cáncer de las ollas y convidados por fuerza. Sustentámonos así del aire y andamos contentos. Somos gente que comemos un puerro y representamos un capón. Entrará uno a visitarnos en nuestras casas y hallará nuestros aposentos llenos de huesos de carnero y aves, mondaduras de frutas, puerta embarazada con plumas y pellejos de gazapos, todo lo cual cogemos de parte de noche por el pueblo para honrarnos con ello de día. Reñimos en entrando el huésped. «Es posible que no he de ser yo poderoso para que barra esa moza. Perdóneme vuesa merced, que han comido aquí unos amigos, y estos criados, etcétera. Quien no nos conoce cree que es así, y pasa por convite. Pues, ¿qué diré del modo de comer en casas ajenas? En hablando a uno media vez, sabemos su casa, vámosle a ver, y siempre a la hora de mascar, que se sepa que está en la mesa. Decimos que nos llevan sus amores, porque tal entendimiento, etcétera. Si nos preguntan si hemos comido, si ellos no han empezado, decimos que no. Si nos convidan, no aguardamos a segundo envite, porque de estas aguardadas nos han sucedido grandes vigilias. Si han empezado, decimos que sí,
y aunque parta muy bien el ave, pan o carne el que fuere, para tomar ocasión de engullir un bocado, decimos: «Ahora deje vuesa merced que le quiero servir de maestresala, que solía, Dios le tenga en el cielo», y nombramos un señor muerto, duque o conde, «gustar más de verme partir que de comer». Diciendo esto, tomamos el cuchillo y partimos bocaditos, y al cabo decimos: «Oh, qué bien huele. Cierto que haría agravio a la guisandera en no probarlo. ¡Qué buena mano tiene!». Y diciendo y haciendo, va en pruebas el medio plato, el nabo por ser nabo, el tocino por ser tocino, y todo por lo que es. Cuando esto nos falta, ya tenemos sopa de algún convento aplazada. No la tomamos en público, sino a lo escondido, haciendo creer a los frailes que es más devoción que necesidad. Es de ver uno de nosotros en una casa de juego con el cuidado que sirve y despabila las velas, trae orinales, cómo mete naipes y solemniza las cosas del que gana, todo por un triste real de barato. Tenemos de memoria, para lo que toca vestirnos, toda la ropería vieja, y como en otras partes hay hora señalada para oración, la tenemos nosotros para remendarnos. Son de ver, a las mañanas, las diversidades de cosas que sanamos, que, como tenemos por enemigo declarado al sol, por cuanto nos descubre los remiendos, puntadas y trapos, nos ponemos abiertas las piernas, a la mañana, a su rayo, y en la sombra del vuelo vemos las que hacen los andrajos y hilachas de las entrepiernas. Es de ver cómo quitamos cuchilladas de atrás para poblarlo de adelante, y solemos traer la trasera tan pacífica, por falta de cuchilladas, que se queda en las puras bayetas. Sábelo solo la capa, y guardámonos de días de aire y de subir por escaleras claras o a caballo. Estudiamos posturas contra la luz, pues, en día claro, andamos las piernas muy juntas, y hacemos las reverencias con solo los tobillos, porque, si se abren las rodillas, se verá el ventanaje. No hay cosa en todos nuestros cuerpos que no haya sido otra cosa y no tenga historia. Verbigratia, bien ve vuesa merced, dijo, esta ropilla, pues primero fue Greguescos, nieta de una capa y bisnieta de un caput, que fue en su principio, y ahora espera salir para soletas y otras cosas. Los escarpines primero son pañizuelos, habiendo sido toallas y antes camisas, hijas de sábanas. Y después de todo, los aprovechamos para papel, y en el papel escribimos, y después hacemos de él polvos para resucitar los zapatos, que de incurables los he visto hacer revivir con semejantes medicamentos. Pues, ¿qué diré del modo con que de noche nos apartamos de las luces, porque no se vean los herreruelos calvos y las ropas lampiñas, que no hay más pelo en ellas que en un guijarro, que es Dios servido en dárnosle en la barba y quitárnosle en la capa? Pero por no gastar con barberos, prevenimos siempre de aguardar a que otro de los nuestros tenga también pelambre, y entonces nos la quitamos el uno al otro, conforme lo del Evangelio. Ayudaos como buenos hermanos. Traemos gran cuenta en no andar los unos por las casas de los otros, si sabemos que alguno trata la misma gente que otro. Es de ver cómo andan los estómagos en celo. Estamos obligados a andar a caballo una vez cada mes, aunque sea en pollino por las calles públicas, y obligados a ir en coche una vez en el año, aunque sea en la arquilla o trasera. Pero si alguna vez vamos dentro del coche, es de considerar que siempre es en el estribo, con todo el pescuezo de fuera, haciendo cortesías porque nos vean todos y hablando a los amigos y conocidos, aunque miren a otra parte. Si nos come delante de algunas damas, tenemos traza para rascarnos en público sin que se vea. Si es en el muslo, contamos que vimos un soldado atravesado desde tal parte a tal parte, y señalamos con las manos aquellas que nos comen, rascándonos en vez de enseñarlas. Si es en la iglesia, y come en el pecho, nos damos sanctus aunque sea al introibo. Levantámonos, y arrimándonos a una esquina en son de empinarnos para ver algo, nos rascamos. ¿Qué diré del mentir? Jamás se halla verdad en nuestra boca. Encajamos duques y condes en las conversaciones, unos por amigos, otros por deudos, y advertimos que los tales señores o están muertos o muy lejos. Y lo que es más de notar es que nunca nos enamoramos sino de pan en lucrando, que ved a la orden damas melindrosas, por lindas que sean, y así siempre andamos en recuesta con una bodegonera por la comida, con la huéspeda por la posada, con la que abre los cuellos por los que trae el hombre. Y aunque,
Comiendo tan poco y bebiendo tan mal, no se puede cumplir con tantas. Por su tanda, todas están contentas. Quien ve estas botas mías, ¿cómo pensarán que andan cabelleras en las piernas en pelo, sin media ni otra cosa? Y quien viere este cuello, ¿por qué ha de pensar que no tengo camisa? Pues todo esto le puede faltar a un caballero, señor licenciado, pero cuello abierto y almidonado no. Lo uno, porque así es gran ornato de la persona, y después de haberle vuelto de una parte a otra, es de sustento, porque se cena el hombre en el almidón con sus fondos en mugre, chupándole con destreza. Y al fin, señor licenciado, un caballero de nosotros ha de tener más faltas que una preñada de 9 meses, y con esto vive en la corte, y ya se ve en prosperidad y con dineros, y ya en el hospital. Pero en fin, se vive, y el que se sabe bandear es rey, con poco que tenga. Tanto gusté de las extrañas maneras de vivir del hidalgo, y tanto me embebecí, que divertido con ellas y con otras, me llegué a pie hasta Las Rozas, a donde nos quedamos aquella noche. Cenó conmigo el dicho hidalgo, que no traía blanca, y yo me hallaba obligado a sus avisos, porque con ellos abrí los ojos a muchas cosas, inclinándome a la chirlería. Declaréle mis deseos antes que nos acostásemos. Abrazóme 1000 veces, diciéndome que siempre esperó, que habían de hacer impresión sus razones en hombre de tan buen entendimiento. Ofrecióme favor para introducirme en la corte con los demás cofrades del estafón, y posada en compañía de todos. Aceptéla, no declarándole que tenía los escudos que llevaba, sino hasta 100 reales solos, los cuales bastaron, con la buena obra que le había hecho y hacía, a obligarle a mi amistad. Compréle del huésped 3 agujetas, atacóse, dormimos aquella noche, madrugamos y dimos con nuestros cuerpos en Madrid.